Buenas noches. Una vez más doy una cordial bienvenida en el amor de Jesús a nuestro curso de mujer a mujer. Y con el gozo en mi corazón de poder contar con tu amable aprecio y atención. Soy tu amiga Araceli César y para mí siempre es un gozo enorme el poder compartir la palabra de Dios y compartirte de lo que el Señor me ha enseñado y me ha mandado a compartir con otras y que a la vez, al recibir esta palabra, también puedan llevar este mensaje a otras mujeres. Fíjate que una de las dinámicas del curso de mujer a mujer que Dios me dio, estaba yo viendo en mis recuerdos de las redes sociales, que hice la primera invitación a participar de este curso en Facebook hace 4 años, fíjate. Entonces, por este curso han pasado muchas mujercitas de diferentes lugares de la República, así como también del sur de Estados Unidos, que es donde tenemos muchos contactos también por la gracia de Dios. Y, y la verdad es que ha sido un enorme honor el poder llevar esta palabra que, como dice la escritura, que tiene vida y tiene poder, pues ha ayudado a muchas que necesitaban escuchar la voz de su creador. Y esta noche no va a ser la excepción. Fíjate nuestro tema. Y ahorita mientras se van agregando, voy compartiendo que es nuestro módulo 6, el tema 3. Y es el tema 2, venciendo las apariencias. Fíjate, ¿eh? Y, y esto es profundizando en el espíritu. Y lo que nos dice de una manera muy preciosa en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, los romanos, ¿verdad? Habla acerca de uno de los principios que el Señor establece precisamente en su escritura acerca de cómo hemos de tratar este tema de las apariencias, que es una inclinación natural muy humana que de alguna manera nos desafía a todas y a todos a que podamos tener presente que hay una manera bíblica de poder hacer un juicio correcto, como también corregir cuando hemos usado mal ese juicio o hemos usado mal esa crítica, ese señalamiento, esa culpa, esa condenación. En muchas ocasiones, cuando hemos dado nuestra opinión, que no necesariamente tiene que ser cierta, que ser correcta. Y yo te comparto que a mí me ha bendecido mucho cuando el Señor me dijo hace muchos años, tú no tienes que dar una opinión de todo, porque luego ni sabes todo el entorno, ¿verdad? Y a mí me hizo eso mucho descansar, porque luego, no sé si te pasa, pero de momento suceden tragedias, ¿no? Y ya estaba yo ahí dando mi opinión. Pero déjame te cuento un testimonio muy impresionante de hace años. Había habido uno de los famosos huracanes en el Caribe y obvio hubo mucha destrucción, mucha muerte. Y yo he aprendido que no porque sea otro territorio, otro país, otra gente que no conozco, así como que no me importe. No, sino que el Señor, yo le digo, cuando yo me entero de este tipo de noticias, yo le digo, Señor, muéstrame cómo orar por esas personas, ¿sí? Pero en esta ocasión se hablaba de muchísimos niños muertos. Ay, es ahí donde te pega duro y yo ya estaba aprendiendo a no hacer un juicio, sino porque el Señor me había dicho, tú no sabes todo, no conoces
a las personas, no conoces su entorno, no conoces el por qué, y tú necesitas aprender a confiar en mí. Y como en ese tiempo escucho a un predicador mexicano que estaba hablando acerca del tema y él decía que él había visitado Haití, que era uno de los países más azotados, ¿no? Y decía, quizá te preguntes por qué Dios permite que hayan fallecido tantos niños, ¿no? Y haz de cuenta así como que, yo sé que te ha pasado, que de momento estamos sabiendo unas noticias y en eso hacemos preguntas y bueno, yo se las hago a Dios ni a mi mente, porque mi mente tampoco sabe. Y te responde con un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces él dio dos datos muy interesantes y dijo, Dios tuvo misericordia al llevarse a esos niños. Y así me quedé muy atenta escuchando. Dice, es un país donde los niños crecen rodeados de una pobreza tan extrema, por lo cual viven mucho la prostitución infantil. O sea, hay muchas personas, muchos perversos que abusan de los niños, ¿no? Y los niños, muchas ocasiones, en su ignorancia o en su necesidad de recibir atención, afecto de alguien, pues son víctimas, ¿no? Pues esa es una. O sea, el resto de su vida va a ser una confusión sexual impresionante y a la par, después de haber sido contaminados, van a contaminar a muchos otros. Y es lo que sucede. Una persona que viola, lo más seguro es que fue violada. Entonces, dice la otra, es que es un país cargado de esas relaciones ocultas espirituales, brujería, hechicería, vudú, adivinación, invocación a los muertos. Dice, es un país plagado de esa influencia demoníaca. Entonces, o los niños caen en las redes de lo inmoral y perverso, o caen en las redes de lo oculto y prohibido por Dios. Por eso dije, dice el predicador, que Dios tuvo misericordia al llevarse a esos niños. Y ahí me cambió mucho, mucho la visión, ¿no? Teniendo una noticia no de televisión secular, sino de un siervo que fue testigo de la condición tan carente de ese lugar, ¿verdad? Y muy curiosamente, hace poquito precisamente estaba yo viendo un reportaje acerca de esta nación y la verdad es que están pasándola muy mal, ¿no? Pero pues si su principal adoración es al oculto y prohibido por Dios, pues ¿qué se puede esperar? Prosperidad, bienestar, bendición del Altísimo, pues no, ¿verdad? Claro, esto nos lleva a orar también por otros, porque dice que Él no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso es bien importante este tema. Ahora te voy a leer dos traducciones del mismo pasaje, Romanos 2, 1 y 2. Y dice, por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Wow. Verso 2. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. Y luego en este mismo pasaje, pero la traducción del lenguaje actual dice, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo porque también hace lo mismo. Fíjate. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Y yo no sé tú, hermosa, si tú estás muy agradecida de haber puesto tu fe, tu confianza, tu esperanza en un Dios justo,
Dios nunca se equivoca. Y si Él hace un juicio aún a naciones o pueblos o familias o iglesias, Él lo hace justamente, correctamente, porque es santo. Y entonces, este es uno de los principios que quiero resaltar. Ahora, como humanas que somos, hemos sido influidas desde la niñez, ya sea a guardar las apariencias, así como que me vean que estoy bien aunque esté mal, que parezca que estoy rica aunque esté pobre, que parezca que soy muy entendida aunque soy ignorante, en toda la apariencia, ¿verdad? Pero también criticar la apariencia de otros, ¿sí? Como aún la apariencia nuestra. Esta es una inclinación natural. El problema es que es pecaminosa a los ojos de Dios. Sí, mira, te pongo ejemplos cotidianos. Como cuando juzgamos al marido, al hijo, al padre, que llega a casa enojado, de entrada, ¿no? Nada más de ver esa cara o esa actitud, viene el juicio, ¿sí? Y en lugar de dar un espacio y buscar el momento oportuno para preguntar qué sucede, ¿no? Pero no acúsalo. ¿Por qué estás enojado? Porque a mi Dios me mostraba que mayormente, por eso mencioné papá, hijo, esposo, ¿verdad? Porque el caso del hombre, él expresa muy diferente que la mujer sus temores. ¿Sabías eso? Entonces, una mujer que tiene miedo, se le rostra en un rostro, pero se le nota en un rostro angustiado, afligido, preocupado, triste, decaído, lloroso. ¿Por qué? Está preocupada, tiene miedo y lo está expresando sin hablar. Pero el hombre tiene otra postura, aparenta una actitud de enojo, pero por dentro está cayéndose a pedazos. ¿Sabías eso? Entonces, lo malo es que nuestra naturaleza humana, luego suponemos que está enojado. Como está enojado, pues también respondo enojada, ¿sí? Ignorando realmente lo que está pasando y suponiendo mi opinión, mi juicio, ¿verdad? Entonces, así opinamos porque es lo que ven nuestros ojos naturales, lo que siente nuestro corazón y creemos que tenemos derecho a dar nuestra opinión. Y yo digo que la enseñanza que nos quiere dar el Señor para romper ese ciclo repetitivo, porque esto puede durar en una relación matrimonial, por ejemplo, puede durar décadas estas actitudes, ¿no? Ah, viene enojado, ni le hablo, ni le sirvo, ni me dirijo y le trato así ásperamente. Y no estamos discerniendo. El discernimiento nos ayuda por el espíritu a ir más allá de la apariencia, de lo aparente. Y somos sabias, o sea, no llegando luego, ¿qué te pasa? ¿Qué tú? Y así hacer una serie de cuestionamientos, ¿no? Sino esperar un ratito, acercarse amablemente y preguntar, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Quieres hablar algo? Pero dale confianza a estos varones, ¿no? Y si acaso manifiestan algún tipo de temor, no salgas con el, no, no debemos de tener miedo, el miedo no viene de Dios, no, o sea, no, no. Y entonces muchas veces por eso el hombre generalmente, eh, ¿qué tienes? Nada. ¿Por qué? Porque vas a ver que va a ser señalado, va a ser enjuiciado, va a ser criticado y no comprendido, ni menos ayudado, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender cuál es nuestro papel que el Señor está esperando de nosotros. Por lo que esto nos lleva a ir a su palabra para vencer esta debilidad humana que en primer lugar nos aleja de la verdad.
pero también nos complica nuestro caminar de fe y obediencia al Señor, porque nos estamos guiando a nivel alma, sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, opiniones, y no estamos permitiendo que fluya ese Espíritu Santo que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña, todo lo percibe y también lo revela, ¿verdad? Entonces, el Señor nos va a ir mostrando cómo Él se da a conocer a nuestra vida a través de esta bendición del discernimiento. Yo te voy a decir algo. Si tú eres una hija de Dios, nacida de nuevo, por medio de Jesucristo y su sacrificio, su entrega, su perdón divino, su salvación tan grande, en el momento que tú naces de nuevo, tú recibes la capacidad de discernir. Y esto es mucho más allá del sentir humano, del ver humano, del pensar humano. Esto es del espíritu. Pero muchas no saben que tienen ese discernimiento. Y como siempre se han manejado por lo que ven y lo que sienten, otra vez, apariencia. Y ahí discúlpame, pero es una palabra que vamos a estar reiterando en varias ocasiones porque ese es nuestro tema. Fíjate, eh, el ejemplo que tenemos que seguir es el de Jesucristo. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 2, verso 8, el Evangelio de Marcos. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando. Fíjate, él se dio cuenta del pensamiento, no se desvió ni se distrajo con la actitud. Y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? Oh, ¿qué cosa? ¿No? Y se han de haber quedado muy sorprendidos. Dime, ¿quién puede leer el pensamiento del prójimo? O sea, humanamente no podemos. Suponemos, inventamos, concluimos, nos guiamos humanamente, pero leer el pensamiento como lo hacía Jesús. Mm. Y esta es la capacidad espiritual, ¿eh? Lo que tenía Jesús era el discernimiento y está disponible para ti y para mí. ¿Tú sabías eso? Ahora, te cuento un testimonio que me tocó vivir hace muchos años y yo tendía mucho a ese guiarme por lo que veía y por lo que sentía, ¿verdad? Y daba mi opinión y muchas veces mi crítica, mi juicio. Entonces un día Dios me paró y me dijo, y así yo vi en mi espíritu sus dos manos, así, y me dijo, aquí está el discernimiento y aquí está el juicio y la crítica. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces yo me quedé así porque fui confrontada muy fuertemente y yo le dije, el discernimiento. Y me dijo, entonces renuncia a la crítica, al juicio, a dar tu opinión y a dejarte guiar por lo que miras y por lo que sientes humanamente. Ah, cómo cuesta trabajo, ¿eh? Pero fue una bendición, fue un desafío de fe, de obediencia tan precioso. Y Dios es muy paciente porque en ese proceso me pasa algo muy interesante, ¿no? Que fue así, y fíjate, me dijo, junto con esa instrucción, me dijo, prohibido juzgar a la mujer y verlas por atrás cuando se alejan, haciendo crítica de su cuerpo, de su ropa, de su forma de caminar, etcétera. Y yo me quedo porque entre las mujeres sucede mucho eso. Igual y no se dice a otras, y igual y sí, pero hay que pasada de peso, hay que flaca, hay que alta, hay que bajita, hay que gorda, hay que... Y Dios me dijo, prohibido. Y le dije, ayúdame, Señor. Y desde entonces, a veces, a ir a un café, a un restaurante, a un encuentro, ¿verdad? Y se despedían de mí y yo volteaba mis ojos. Yo no la seguía con la mirada y de esa manera vencí esa inclinación de dar mi opinión acerca de ellas en el aspecto físico, ¿no? Te cuento esto
porque el Señor quiere tratar muy en serio esta situación. Entonces, tienes que saber que hay una capacidad disponible para ti de parte del Espíritu, que es el discernimiento. Ahora, fíjate, con el discernimiento, el Señor te da compasión y te da comprensión. Entonces, empiezo a vivir esa experiencia para mí. Yo vengo de una familia, les he platicado, de muy criticona y de mucho juicio. Entonces yo crezco y yo pienso que así es la vida, ¿no? Porque, ay, que fulana, que esto, y ay, que fulano, que ay, que la familia. Y yo escuchaba, ¿no? Entre los adultos que hablaban mucho esto. Pues entonces yo crezco con la idea de que pues así es, ¿no? Cuando Dios me confronta, yo estaba así, pero metida con el deporte de la crítica. Y cuando Dios me para y me dice, ya no más, y yo le elijo que quiero el discernimiento, me da la compasión, me da la comprensión, ¿sí? Y en ese caminar de creerle a Dios, me pasa algo bien hermoso, ¿no? Antes, en cuanto veía a una persona emitir el juicio, ¿no? ¿Qué me parecía a mí? Ya te he dicho, ¿no? Algunas situaciones físicas, ¿no? No, sino que empiezo a percibir en mi interior cuando esa mujer mayormente, que es con lo que más he tratado por más de 30 años, yo percibía tristeza, temor, percibía sentimiento de soledad, deseo de muerte, ¿sí? Dolor profundo, esa actitud de dejarse, de no amarse, no estimarse, obvio, los vacíos de Dios, ¿verdad? Y me empecé a abrumar mucho porque, ay, esto es muy fuerte. Y a veces eran personas extrañas, a veces eran personas, puede ser en la iglesia, pero que no había una cercanía. Y entonces yo le dije a Dios, ¿qué hago con esto? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y me dijo, de entrada, ora por ella. ¿Cómo? Allí en tu interior. Entonces, de lo que Dios me mostraba, le decía, Señor, ten misericordia de esta persona, no sé ni su nombre, pero tiene miedo, tiene temor. Señor, se siente sola. Señor, y ya le iba mostrando, ¿no? Ay, qué cosa tan hermosa. Y en la consejería me ha ayudado mucho porque llegaban mujeres y no, o sea, ¿por dónde empiezo? Y Dios me mostraba alguna fragilidad y le decía, ¿por qué no empiezas hablándome de tus temores? Y se quedaban así, ¿no? Fíjate. O ¿por qué no empiezas hablándome por qué te sientes sola? Y muchas veces he hecho esta pregunta y te la hago a ti una vez más. ¿Por qué no te amas? Pero no estoy hablando de ese amor humano, ¿no? Sino del amor que Dios ha derramado en nuestro corazón para aprender a amarlo y a amarnos también y amar al prójimo. Si no aprovechamos esta capacidad espiritual que desde ya, hermosa, desde ahorita, tú puedes decirle al Señor, manifiéstate en mi vida. Yo elijo la mano del discernimiento, la compasión, la comprensión. Y yo renuncio a esa mano de crítica, de juicio, de señalamiento, ¿verdad? Si no cambiamos, hermosas, porque aquí está es un llamado al cambio, a la renovación, seguiremos pecando al caminar guiadas por la carne, por el sentimiento humano, y no por el espíritu. Y vamos a seguir viendo y juzgando lo que no sabemos, porque es la apariencia lo que nosotros alcanzamos a ver en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene límites. En lugar de que aprendamos a crecer, en discernir, en compadecer, en comprender, y ahí te va una bien hermosa. Anótala y déjala en tu vida como desafío para empezar a vivirlo. Evitar, sí, hacia otras personas hacer este tipo de juicio, de crítica, pero también hacia ti misma.
fíjate que yo he encontrado que a veces la mujer es su peor juez. Y yo no sé si tú te encuentras regañándote, criticándote, señalándote y nada más destacando los errores, los defectos, los desatinos. Y ni Dios hace eso porque Él nos mira con gracia, misericordia, paciencia, ¿no? Entonces, no hay piedad con otras personas, pero tampoco consigo misma, ¿no? Entonces, hemos de renunciar en el transcurso de este estudio a ver por apariencias y a pedirle al Señor en especial que nos dé compasión y comprensión hacia otras mujeres. ¿Sabes que las mujeres necesitamos no feminismo? No, necesitamos a Cristo actuando a través de nuestra vida. Claro, si tú quieres ser discípula de Jesús, si quieres ser una alumna que aprenda del maestro y que siga sus pisadas. Cuando nosotras hacemos una discípula y las ayudamos, las escuchamos, las ministramos al orar con ellas, si no hay esa actitud de compasión y de comprensión, lo van a percibir, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a lo profundo de su corazón, ayudadas precisamente por el Señor. Y entonces no solamente es examinar en nuestro corazón de manera, en su proceder, de manera personal, al juzgar apariencias, sino también llevar al Señor aquello que hizo que tuviéramos esa actitud. Quizá hay daño, hay afectación por haber sido muy criticadas o muy juzgadas, a veces por nuestra apariencia, ¿verdad? Y fíjate que esto resulta mucho a nivel de amistad. En las amistades hay mucha crítica y mucho juicio, en el noviazgo y en el matrimonio también, porque se establecen, igual y puede ser desde el entorno familiar, pero aquí son relaciones a las que uno se va comprometiendo, ¿no? El resultado de estar recibiendo críticas y menosprecio es el deseo de venganza, haciendo lo mismo, el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Cuando el desafío de Dios en esta hora es a vencer esa mala actitud pecaminosa en su nombre y también aceptar el llamado a profundizar en el Espíritu con toda la riqueza que nos da, fíjate, nos da, te digo, el discernimiento, la compasión, la comprensión, la bondad, la paciencia, la sabiduría, la misericordia, la gracia. O sea, todo eso es un equipamiento maravilloso. No todas las mujeres lo tienen, ¿eh? Por eso hay mucha rivalidad, mucha competencia, mucha envidia, mucha imitación vana, porque queremos como parecernos a otras, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos va a ir mostrando lo que es bueno y santo delante de sus ojos. Solamente de esta manera, ¿sí? Es que vamos a poder crecer y madurar espiritualmente, ¿sí? Esto es un gran estorbo si seguimos con esta actitud crítica, pero si empezamos a cultivar esta forma de bendición, vamos a aprender a crecer, a madurar, porque vamos a ser siendo guiadas por el Espíritu, ¿sí? Y yo digo, mi hermosa, no sé tú, pero a mí Dios me dijo, has pasado demasiado tiempo juzgando, criticando apariencias. Ahora es tiempo de invertir una buena cantidad de horas y de momentos para aprender a juzgar correctamente. Y Mateo capítulo 7 versículos del 3 al 5, tú has escuchado esta enseñanza de Jesús. Nos habla de la famosa paja en el ojo ajeno, ¿te acuerdas? Y el Señor dice, ¿cómo puedes quitarle la paja a tu prójimo, ¿sí? De su ojo, cuando en el tuyo hay una viga, hay un tronco, no una paja? Una paja es como una astillita, ¿no? Y Jesús dice, en tu ojo hay un tronco. Y yo
le doy la gloria al Señor porque Él me quitó ese tronco, me quitó esa viga. Y mientras yo tenía eso, yo era estorbada para ver a otras con compasión. Mm. Aquí no es tanto el tema de sentirse identificadas, empáticas, o sea, eso ya son términos psicológicos hermosa, de tener como es una virtud, compasión y comprensión. Entonces hay que quitar el tronco antes de intentar quitar la paja en el ojo ajeno. Ahora, este es uno de los ejemplos que nos da Jesús. Pero vamos a otros ejemplos. Vámonos al Antiguo Testamento, ahí rápidamente. Y si tienes tu Biblia, busca primero de Samuel, capítulo 16. Dice el número 1, no te fijes. Ese es nuestro subtítulo. Fíjate lo que dice el verso. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este relato habla cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, que el Señor ya había elegido. Saúl había sido destituido y Dios estaba enviando al profeta para ungir, dedicar, consagrar. Por eso fue a derramar aceite como una señal de que estaba consagrado para Dios. Entonces, fue desechado Saúl por desobediente y rebelde a los mandatos del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? El rey tenía su función y en este caso él quiso hacer la labor del sacerdote de ofrecer sacrificio. No le tocaba. No, estaba escrito, o sea, ese no es tu papel, esa no es tu función. Para eso está el sacerdote, el profeta, pero tú no. Y por esa rebelión y por esa desobediencia fue desechado del reinado de Israel, fue el primer rey de Israel. Entonces, más adelante, ahí en primero de Samuel 15, en el verso 22 y 23, el Señor le dice que esa actitud rebelde y desobediente es comparable, fíjate bien, a la brujería y a la hechicería. Fíjate. Entonces, muchas de nosotras, sin querer, porque a lo mejor no lo teníamos en conocimiento o en la conciencia, de que al estar guiándonos por apariencias, haciendo lo que Dios no nos decidió hacer, es el ser rebelde, el ser desobediente, es como si estuviéramos participando de las obras ocultas de las tinieblas, como si estuviéramos practicando la brujería y la hechicería. Fíjate. Entonces, por eso este tema es importante y es muy especial que le demos atención. Cuando dice no te fijes en su apariencia, este mandato no solamente fue en este caso tan solo para Samuel, ¿sí? Porque es la voz de Dios hablando a Samuel, sino para todas nosotras también. Él tenía esa forma de ver engañosa, ¿no? ¿De dónde saca que Eliab, el hermano mayor de David, que llegó a la casa de Isaí y ya le presentó a los hijos, al Eliab, que era el mayor, y era alto? ¿Y con quién crees que lo comparo? Pues con Saúl, porque la Biblia dice que era muy alto Saúl. Dice que estando así en medio del pueblo, su cabeza destacaba por encima de todo el pueblo, ¿sí? Y no eran chaparritos, ¿no? Entonces él, Samuel, escúchame, siervo de Dios, profeta de Dios, se equivocó. ¿Cuánto más no nos podemos equivocar nosotras? Tenemos que aprender a depender, ¿no? Y luego
el Señor se fue como que al otro extremo, ¿no? Porque el Señor había escogido al más pequeño de la familia. Se dice que cuando David fue ungido, era un adolescente, era chiquito, todavía no terminaba de desarrollarse. Tú sabes que mayormente el varón tarda más en agarrar músculo, estatura y todo, ¿no? Entonces un adolescente pues está flaquito, chiquito, ¿no? Y entonces vemos que lo que el Señor le dijo, ¿no? El ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ahí está otro principio bíblico, hermosa. Entonces, esto te va a traer a ti un alivio como no tienes una idea de guardar tu corazón, de estar mirando con el alma, con tus sentimientos. Si ves una tragedia y ya estás ahí deshecha, eso es lo que tú ves, tú no sabes. Yo he estado orando mucho por onda eh, crítica polar, ¿verdad? En muchos lugares del mundo, porque sí vemos cercano Estados Unidos, Canadá, el norte de nuestro México, pero visitó Europa, España, se fue a Japón, se fue a Rusia, o sea, muchos otros lugares, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué estará Dios haciendo en medio de esa situación para que la gente lo busque? Y yo no tengo duda que se han incrementado mucho los clamores por ayuda al trono de la gracia en medio de esta situación. Entonces, a mí este principio divino me rige, ¿no? Dios mira el corazón. Yo no veo el pensamiento ni el corazón, pero el Señor me puede revelar algo de lo que está pasando allí en lo profundo. Cuesta dejar esa inclinación de mirar por apariencias ciegos. Sí, mucho. ¿Por qué? Mientras más, si creciste en un ambiente como el mío, ¿verdad? Donde era una inclinación muy común estar juzgando, criticando y hasta producía un placer, no va a ser fácil, pero sí es posible. Ahora, y en el Salmo, segundo lugar, en el Salmo 73, vamos a ver la falsa apariencia según Dios. Y este es uno de los salmistas de David, ¿verdad? David estaba de rey y Asaf era el líder de la alabanza del pueblo. Y entonces dice este siervo Asaf, cuando tú, Señor, te levantes, en el Salmo 73, 22, cuando uno despierta de un sueño, despreciará su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. ¿Qué fue lo que pasó con este varón? Algo muy interesante es que Asaf salió de esta condición de crítica, de juicio, de apariencia, hasta que estuvo en la presencia de Dios. Y el Salmo 73, versos 16 y 17, lo dice, ¿sí? Él estaba en una lucha porque él veía y él sentía que los malvados, los perversos, los incrédulos, los que no tienen temor de Dios, les iba bien. Gozaban de salud, no se enfermaban, no tenían problemas. Bueno, esa era su opinión, era lo que él veía limitadamente, ¿no? Entonces él dice aquí nos da el testimonio, fíjate, este siervo de Dios estuvo lleno de amargura y en su corazón sentía mucho dolor, fíjate, y luego reconoció que era necio, no tenía entendimiento y se comparó hasta con una bestia. Fíjate el estado emocional de este siervo. Por eso a mí me enseñó mucho este pasaje del Salmo 73. Él no podía entender porque era necio y el necio rechaza la sabiduría de Dios, pero cuando estuvo en la presencia del Señor cerca de él, entonces el Señor le abrió los ojos a una realidad, ¿sí? Y fue que le mostró el fin que les esperaba a esos perversos, a esos incrédulos, a esos rebeldes, a esos ateos.
¿sí? No para que, qué bueno que les, no, no, no. Le dio el Señor su visión y no la que él engañosamente tenía, ¿no? Estaban felices, contentos y que no pasaba nada mal. No es cierto. Hermosa, y es una advertencia para nosotras. En ocasiones cuando tenemos etapas en nuestra vida con crisis económica y volteamos a ver y vemos a otros que prosperan y no son ni creyentes, ni temen a Dios y hacen lo malo. Y luego nos vamos a los extremos, ¿no? El secuestrador, el narcotraficante, el que está en el gobierno que abusa del poder y empieza nuestro corazón así como que hasta envidiar, ¿no? Ayer por cuestión médica fui a la zona de aquí en México, de lo que es Interlomas. Y pues es una chulada de lugar, son unos edificios impresionantes, unas estructuras súper modernas, todo fino. Y fui a un hospital muy fino, muy caro, que así me salió, ¿verdad? La consulta, pero pues ahí donde estaba mi médico, ¿no? Entonces, yo le di gracias a Dios, ¿eh? Porque una me dio el recurso para ir a consulta, pero la otra, nada envidié. Nada, no me comparé, no dije, ay, cómo no, yo no vivo aquí, ahí en un penthouse, ahí con esos carros espectaculares. No, 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 porque Dios ha tratado con mi corazón. ¿Ves? Entonces, aquí nos da otro principio. Cuando tú estás cerca de la presencia de Dios, te va a cambiar la visión de muchas cosas, pero hay que estar allí. Hay que estar allí. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y no está hablando tan solo de necesidad de orar por algo. No, no, no. Acércate, acércate. Haz este intento de acercarte a su presencia y decirle, aquí estoy, Señor. Y no pidas nada. Simplemente disfruta lo que irradia su presencia, que es maravilloso, ¿no? Y Asa fue tan rescatado de esa manera de juicio, de crítica humana, ¿verdad? Que cuando es quebrantado, que se siente y confiesa la amargura y confiesa la necedad y confiesa con arrepentimiento, y le viene una revelación de las declaraciones más preciosas dentro del pueblo cristiano, y es, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor, y fuera de ti, yo nada deseo en la tierra. En pocas palabras, no, ya no más codicia, no, no más avaricia, no más amargura, no más necedad, no más dolor. ¿Quieres esto, hermosa? ¿Quieres esto para tu vida? Este es subir de nivel. Eso es dejar todo aspecto religioso externo y creerle al Señor Dios con todo tu corazón. ¿Ves? Y entonces vamos al número 3, justicia y rectitud. Y en el libro del profeta Isaías, búscalo ahí en tu Biblia, capítulo 26, versículos 7 y 8. De este capítulo 26, el favorito del pueblo siempre es el tú guardarás en completa paz, ¿no? Pero fíjate que mucha gente que se sabe ese verso de memoria no ha leído el contexto completo de este capítulo. Yo te voy a leer algo que la gente generalmente no conoce, porque no ha profundizado. Dice el verso 7, el camino de los justos es recto. Tú, Señor, haces llano su camino. Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es la justicia. Oye, qué pasaje tan precioso. Y te recuerdo que somos justificadas por medio de Jesucristo, por su gracia. El Señor, cuando nos salva, nos presenta justas delante del Padre, sin que nosotros hayamos hecho grandes obras. No, no.
porque hemos quebrantado nuestro corazón, Él nos ha recibido, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, ¿no? Esta declaración poderosa del profeta, que podemos, muchas veces esto para mí es como un motivo de oración, ¿verdad? Entonces, hay oraciones donde debe de ser una declaración de confianza, no estar pide y pide, no, declarar confianza. Entonces es decirle, yo me siento segura en el camino que tus leyes me han señalado y que mi corazón desea pensar en ti y que mi corazón suspira por ti en la noche y desde lo más profundo de mi ser te busco. Y entonces es cuando el Señor, como dice, que el Espíritu produce en nosotras el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, como Dios es justo y va a juzgar la tierra, esto hará que nosotras aprendamos de su justicia y no la nuestra, que incluye la venganza, ¿verdad? De la que hablábamos. Aunque muchas veces no lo admitimos, pero fíjate, hasta cosas así como te mencionaba al inicio, ¿no? Que llega el papá, el hijo, el esposo enojado, a nuestra opinión, vana. Y entonces nos vengamos. O sea, brinca algo en nuestro ser interior, que es el viejo hombre, la vieja mujer, antes de salvación. Y entonces, sí, viene así de feo, yo también voy a ser feo. Entonces hay un trato áspero, hay un trato grosero. Hasta ese día le damos a comer nopales que no le gustan como tipo de venganza. O sea, y luego, oye, me planchaste mi camisa tal y a propósito no la planchamos para no complacer. O sea, si te das cuenta, ¿sí? Esto es una forma de que buscamos venganza y a mí me queda claro que el Señor dice, no te vengues tú misma. Romanos 12:16 dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y eso no significa que estés al pendiente con ojos vengativos, ay sí señor, ay señor tú, quiero ver. No es nuestro papel. Dios va a hacerlo y lo va a hacer justamente. Entonces, hermosa, aun cuando vemos en nuestro país mucho la injusticia de por todos los ambientes, ¿no? En todo ambiente que tú veas va a haber injustos e injusticia, donde quiera que vaya, ¿sí? Consideramos que es injusto cuando hay tragedias donde muchos mueren a la vez. Y cuando son niños, como te mencionaba, o jóvenes, ay, tantos sueños que tenía, y empezamos a dar nuestra opinión hermosa. Si Dios se lo llevó, olvídate de los sueños y de los proyectos. No estaban en el plan de Dios, punto. Pudieron estar en el plan de esas personitas, pero no estaban en el plan de Dios, ¿no? Entonces, que la muerte temprana, no des tu opinión. La Biblia no establece en cuanto a la gente de mayor edad que tiene hasta un término de vida, que habla Salmo 90, 70, 80 años. Y hoy estoy ahí en ese límite, ¿no? Y entonces vemos que hay otros que viven más que esos años. A mi profesor favorito del seminario de Lomas Verdes, donde estudiamos mi esposo y yo, Pat Carter, fue un siervo hermoso del Señor que nos bendijo mucho su vida y su llamado. Y él acaba de morir el año pasado de 101 años. Fíjate, y él murió de viejito, no murió enfermo. Qué cosa, ¿no? Pero hay otros que no llegan ni a los 15, a los 30, a los 40. No hay una edad igual para todos. El Salmo 139 dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor en su libro anota el día que nacemos y el día que vamos a morir. Ya desde entonces, ya lo tiene Él determinado. Entonces, cuando consideramos que es injusta la tragedia, la muerte prematura, temprana, y opinamos igual que los demás que no temen a Dios, hermosa, ya no estamos en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Número 4. Jesús en Mateo 7:1 nos dice, con la misma medida que mides serás medido.
Fíjate, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Y aquí está hablando del juicio crítica, ¿eh? Condenación, acusación, señalamiento en la opinión humana. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Hermosas, si estas palabras de advertencia de Jesús no nos conmueven, ¿eh? Y que sigamos un mandamiento corto, no juzguen, así como no robarás, no adulterarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás, no juzgarás, ¿sí? Porque Él dice que nos va a juzgar de la misma manera. Y esto es bien tremendo. Yo quiero que Dios me juzgue, pero al estilo divino, que va acompañado de compasión, de misericordia, de paciencia, ¿no? ¿Tú has pensado en esto? Ay, así que cuando estamos recibiendo muchas críticas, ¿será que estamos recogiendo lo que sembramos? ¿Mm? Estamos viviendo las consecuencias del pecado de haber señalado y juzgado. Y este es un buen momento para mostrarle al Señor dolor, vergüenza, arrepentimiento. Hermosa, yo lloré, clamé, me humillé, gemí, porque de veras era bien fea, bien criticona y siempre ahí dando la opinión que nadie me decía que tenía que dar. Y entonces me criticaban mucho. Yo no sé ahora si me critican o no, a mí no me llegan esas críticas, porque yo voy con el Señor lo más frecuentemente que puede, le digo, ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame para ir por tu camino eterno. Y Él me muestra. Entonces yo lo acepto, lo confieso y renuncio a esa forma y Él me ayuda a vencerla. Si aquí la confesión y el arrepentimiento son vitales. Pero solamente hay una forma de juzgar correctamente, como lo dice 1 Corintios 2:15, fíjate. Pero aquel que tiene el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, puede juzgar todas las cosas y nadie lo va a juzgar a él. ¿Mm? Pero fíjate que aquí ya no es la opinión humana, ya no es el necio corazón, ya no es la percepción débil y caída, no, no, es el Espíritu el que nos da a conocer. Te voy a poner un ejemplo. Tú escuchas ahora que es muy común escuchar a muchos predicadores a través de las redes sociales o de YouTube, de otras plataformas, ¿no? Entonces, de momento, yo te voy a decir una de las señales que a mí Dios me tiene bien clara. Es un hombre una mujer que empiezan a hablar, hablar, hablar y no citan para nada la palabra. Se dice que están predicando, se dice que son cristianos, son siervos cristianos, pero pasan alrededor de 15 minutos, ni abren la Biblia, ni citan la Biblia, y hablan, y entonces el Espíritu me muestra, no vale la pena escuchar. Puede ser que lo que diga parezca bueno, pero ¿cuál es su fundamento? No ha citado la voz de Dios. ¿Qué hago yo? Apago el video. Antes, cuando me dio esto, estaba la televisión, el famoso enlace, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y muchos ahí predican porque pagan para poder predicar en esos espacios. Yo no fui fan del enlace, pero yo es que dijo el pastor fulano y dijo el pastor, sí, pero eso no está en la palabra. Ahí sí podemos hacer un juicio, pero no para criticarlos, no, sino para guardar mi corazón, porque el Espíritu, guiado por el Espíritu, me está diciendo, no vale la pena escuchar, ¿verdad? Número 5, juicio con rectitud. En el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 20, fíjate, la gente le contesta a Jesús, estás endemoniado, ¿quién quiere matarte? Jesús les dijo, todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en sábado.
No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Entonces aquí el común de la gente habla del endemoniado sin haber visto a lo mejor nunca un endemoniado, pero está influido por las películas o por la literatura, ¿sí? Y aun cuando sean religiosos y que parezcan apariencia de piedad, no, si no tienen al Espíritu Santo, no hay discernimiento para saber si alguien tiene esa condición oscura espiritual, ¿verdad? En el discernimiento, que todas al nacer de nuevo tenemos, es una capacidad espiritual, como te decía, pero el don de discernimiento de espíritus es una porción más fuerte, más profunda de poder espiritual para discernir cuando hay una persona que está viviendo bajo una opresión espiritual causada por demonios, ¿sí? Pero nosotras no podemos decir a la ligera de hablar de un endemoniado nada más porque otro mundo opina lo mismo, ¿sí? Entonces es cuando muchos practican una religión sin vida y que hacen lo que otros hacen, ¿verdad? Ayer que hablábamos en el grupo de consejeras del miércoles, yo les decía de que muchos quieren reprender demonios, y estar gritando en contra de eso, y vociferando y reprendiendo en el nombre de Jesús y todo, pero nada más se dedican a eso y no examinan cómo está su vida, cómo está su matrimonio, cómo está su relación con sus hijos, cómo está su relación laboral. Fíjate. Y nada más andan ahí reprendiendo porque ahí la carta de Efesios 6 habla acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y ahí andan desaforados ahí con esta lucha. Dios no nos llamó a reprender, ¿eh? Dios nos llamó a vivir obediencia y el enemigo huirá de nosotros. En nuestro entorno de iglesia hemos de cuidar mucho de pensar en algo que no entendemos. Quizá de momento se manifiesta lo que no hemos visto y oído antes y no juzguemos por esa apariencia, sino más bien acudamos a pedir ayuda, que el Señor nos dé entendimiento espiritual, pero por su espíritu, ¿sí? Y entonces podemos hacer un juicio, pero con rectitud. Número 6. Una raíz de la apariencia. En 2 Corintios 5:12 dice el apóstol: no es que nos hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse agradecidos por nosotros, para que puedan contestar a quienes presumen de las apariencias y no lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces, batallas todavía, hermosa, y te lo digo en el amor de Jesucristo, batallas todavía con la presunción, andar de presumida, el orgullo, sentirse superior y mejor que otras, la vanidad, que haces gala de tus atributos naturales de belleza, de una expresión de que estás bonita, que estás hermosa. O sea, yo no tengo conflicto con eso. El problema es basarse en eso y creer que eso es lo que te da el éxito. La raíz de una apariencia así es cuando se han arraigado y esto pasa a ser algo carnal, ¿sí? Entonces, ser presumida, ser orgullosa y ser vanidosa es de la carne, hermosa, es de nuestra naturaleza caída. Ahora, yo siempre les voy a decir a las bonitas, a las que nacieron con esa gracia, que no tienen que hacer mucho para verse mejor. Una belleza natural simplemente, ¿no? ¿Sí? Les tocó, o sea, tú no estabas en el vientre de tu madre, quiero ser bonita, quiero ser... No, te tocó, pues nos toca heredar rasgos, nos toca heredar tono de piel, textura del cabello, curvas, boobies, o sea, eso no hicimos nada para alcanzarlo. ¿De qué presumimos? ¿Sí? ¿De qué nos enorgullecemos?
¿Por qué esa vanidad? Si es algo que es como un regalo que nos fue dado. ¿Mm? Y entonces tenemos que renunciar. Si estamos batallando con estas actitudes, son pecaminosas, hay que confesarlas al Señor. Y Él nos perdona y nos limpia. ¿Sí? Entonces, es como cuando hay mujeres, y sí las hay, mucho en internet, que hablan de los padres, que lo mejor de todos los padres de la tierra son los míos. Eso es orgullo, hermosa. Mira, yo nunca presumo, mis papitos ya no están aquí en la tierra, pero yo no los presumía ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mis nietos. O sea, no, ¿por qué? Porque antes de cultivar un orgullo por tenerlos, yo tengo gratitud porque a pesar de mí, ahí están formando parte de mi vida, ¿sí? El proyectar, ¿no? No, mi esposo, el mejor del mundo. Bueno, tú consideras que es el mejor, quizá porque has tenido varios esposos y este salió el mejor de los otros. Pero no podemos, ahí está otra vez nuestra opinión. Ahí estamos juzgando por apariencias. Mis hijos, no, mis hijos, esos son los más hermosos, los más perfectos, los más inteligentes. Hermosa, más ponte a pensar. Y te llevo más allá de solo estas expresiones vanas, ¿no? Presumes a tus padres como que tú los mereces porque son lo mejor que te pasó en la vida. ¿Y qué de aquella mujer huérfana? La que quedó huérfana, la que nunca conoció a su papá, la que creció en un orfanato. Mm. La que sus papitos se murieron cuando niña y ya no tuvo nada que ver con eso. ¿Cómo se siente con tus expresiones? ¿La edificas? ¿La bendices? ¿La inspiras? Bueno, o sea, con el cónyuge, lo mismo. Con los hijos, lo mismo. Hay mujeres, y yo conozco a muchas, que nunca se casaron. Y no por feas, ¿no? No se casaron. No saben lo que es tener un esposo. Una vez una prostituta que se estaba metiendo con un hombre casado fue a ver a la esposa de ese hombre y le dijo, no se vale, porque para esta mujer casada él era su segundo marido. Y le dijo, tú ya te casaste 2 veces, yo no me he casado nunca. ¿Por qué tú tienes 2 maridos, has tenido 2 maridos y yo ninguno? Y le fue a reclamar, ¿no? La prostituta. Fíjate. Entonces, traía dolor, traía amargura, traía cosas feas, ¿no? Y quería robarse el marido, como para que tú ya tuviste, ahora me toca a mí. No, no es el camino. Pero entonces imagínate esa mujer que vive esa desventaja, por lo que haya sido, y tú presumiéndole al marido. No, o los hijos. Y hay mujeres, yo conozco a muchas, no han tenido hijos y le hicieron toda la lucha posible. Y aborto tras aborto, aborto tras aborto. Entonces, eso de que tú publiques, ay, lo mejor, el maravilloso, hermosa, ¿crees que para ti es muy maravilloso y es el mejor? Díselo al oído. Mm, que aún así no es verdad, porque lo mejor en la vida no es la familia, lo mejor en la vida es tener a Dios por Padre, al Hijo por Salvador y al Espíritu por Consolador. Eso es lo mejor de la vida. ¿Eh? La familia es una bendición, sí, pero no para todas. A veces muchas sufren con la familia que les tocó vivir. Entonces, yo soy muy cuidadosa. Yo te doy muchos testimonios acerca del trato de Dios conmigo para animarte a decirte, sí, el Señor renueva, el Señor transforma, el Señor cambia, el Señor nos quita esa apariencia fea y nos pone gracia, hace resplandecer nuestro rostro, nos cambia el ceño de nuestra cara, nos quita arrugas, nos hace brillar nuestra mirada por su gracia, ¿sí? Pero no es presumir logros, ni éxitos, ni títulos, ni posesiones como si se merecieran. O sea, porque esa es la idea que se da, ¿verdad? Olvidando
que es el Señor el que hace llegar tanta dádiva por su amor tan precioso. Ahora, hay que profundizar en esto para desarrollar en nuestro interior una constante acción de gratitud fiel al Señor, en dar gracias por tanta bendición que hace llegar a nuestra vida y luego decirle con quién comparto estas bendiciones. Y es ahí donde dice Romanos 12, ¿no? Gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y ahí podemos cumplir. Al final tenemos nuestro número 7 y el subtítulo es ¿religiosa o espiritual? Como pregunta. Y en 2 Timoteo 3, 5 al 7 habla de un pasaje muy fuerte que estamos viviendo, porque dice que ahí se dan las características de la expresión de carácter de los hombres de los postreros tiempos. Estoy hablando hace 2000 años. El apóstol tuvo esta revelación. Y te voy a decir algunas de sus características para que los ubiques, ¿eh? Porque fíjate, dice, aparentarán ser muy religiosos. Cuidado, hermosa, no todo el que dice Señor, Señor, o dice ese pastor, o dice ese siervo, o dice ese líder, o dice ese profeta, menos apóstol, porque esa estirpe ya no funciona. ¿Sí? Pero dice la palabra, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esta clase de gente. Ahí te van características. Porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos de su carne, ¿verdad? Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y las mujeres somos más guiadas en el terreno de la fe, en el terreno de la religión, en el ambiente de iglesia, a guiarnos por apariencias religiosas. Esto es en medio de ese mundo cristiano, en medio de esa iglesia local. ¿Mm? Y recuerda las palabras de Jesús, no son mías, son de Jesús. Por sus frutos los reconocerá. Pero ¿qué pasa? Nos falta discernimiento. Está la guía emocional, la apariencia que nos convence, lo que es. Ay, es que habla tan bonito. Es que es una persona con tanto carisma, es que me atrae tanto. Yo he ministrado a varias mujeres, no te puedo decir muchas, pero sí varias, que terminaron enamorándose del pastor, porque eran, y no, el pastor no era un mal hombre, sino que ellas empezaron a guiarse por la apariencia. Es que él es tan tierno, él es tan amable, él es tan paciente, habla tan bonito. ¿Mm? Y empezaron ahí a elaborar malos pensamientos, ¿no? Recuerdo a una mujercita que me pidió su hermana que la ministrara porque ella estaba admirando al pastor de la iglesia donde iban de tal manera que ella se enamoró de él y se los dijo a sus hermanas. Ay, yo estoy enamorada. ¿Y qué hago? Él está casado. Yo estoy divorciada, pero es que no, es que es un ser excepcional. Y le decían, sí, pero él tiene esposa y tiene llamada. No, no, pero es que yo estoy enamorada. Entonces, cuando me toca ministrarla, le dije, tú vienes de una relación de mucho abuso, ¿verdad? Me platicaron tus hermanos. Cuéntame. No, pues el marido grosero, insultaba, vulgar, la golpeaba, la engañaba, o sea, un hombre muy feo, ¿no? Y este fue un motivo por el cual se divorció. Y ya tenía tiempo divorciado. Y entonces le digo, a ver, dime, ¿cuándo el pastor te ha golpeado? Ay, no, no, nunca. ¿Cuándo te ha insultado con palabras subidas de tono? No, jamás. ¿Cuándo te ha criticado, te ha menospreciado, se ha burlado, te ha rechazado, te ha ofendido? Dime cuándo. Nunca. Es lo que tú estás buscando. Ahora, su labor es no ser ofensivo, ni ser violento, ni ser abusador. ¿Sí?
es un siervo. Entonces tú te enamoraste de algo que tú careces. Pero de inicio, él está casado. Sí, pero yo noto que no quiere a su esposa. No es tu asunto. ¿Sí? Fue bien difícil ministrar a esa persona porque ella estaba con la idea de que tenía derecho a quedarse con ese hombre, ¿sí? Porque era de un trato muy, muy hermoso. Y entonces vemos, hermosa, que el Señor nos abre los ojos para ver en estos que aparentan piedad, como dice el apóstol Pablo, apariencia religiosa. No solamente es tratarlos en ciertas actividades de iglesia, que se da mucho en retiros, en congresos, en conciertos, y entonces ahí se les ve así como casi la luz, ¿no? En su rostro y todo. Pero ¿qué pasa cuando se les ve en su diario vivir? Cómo trata a la familia, cómo trata a la esposa, cómo trata a gente de fuera de la iglesia, cómo reacciona ante las diversas pruebas, se mantiene firme, cómo va creciendo, cómo va madurando, cómo refleja a Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo aprendemos a ser espirituales, guiadas por el Espíritu Santo y la palabra, profundizamos nuestra comunión con el Señor, Él nos capacita para el cambio y para dar un buen testimonio, ¿sí? Entonces, la gente guiada por los deseos de su naturaleza caída van a ser inclinados a participar de lo impuro, de lo inmoral, de lo sucio, y no solamente relacionado con la expresión sexual fuera del orden matrimonial, como adulterios, fornicaciones, que los incluye, sino que estas personas que tienen esa apariencia falsa, pero que no son auténticos siervos porque su forma de vivir los delata, esos son los que andan buscando a mujercitas que traen la culpa y la condenación de haber llevado una vida muy pecaminosa, pero al mismo tiempo muy necesitada de afecto. Y las atraen, las seducen, las enamoran, ¿verdad? Pero no de manera correcta. Hubo uno de los muchos casos que supe viviendo en la frontera que le decía a la mujer que estaba seduciendo: Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y ella, que era muy nueva creyente en Cristo, le dijo: ¿cómo va a ser posible eso, pastor? Si usted está casado y yo también. Y él le contestó: cuando Dios me revela algo, Él es el soberano y yo le creo. Pero ella era muy nueva, ¿no? En una situación que se dio poquito más adelante, donde estuvo ella a punto de cometer adulterio, por la gracia de Dios, no llegó a ese punto y salió corriendo, ¿verdad? Llegó a su casa, se tiró al piso y empezó a buscar al Señor. Dijo: Señor, ¿qué está pasando? Esto no, yo siento mucho estorbo, yo siento mucha, ay, cosa muy fea, Señor, y yo ni siquiera me atrae, ni siquiera me gusta, o sea, ¿qué pasa? ¿Pero por qué Él me persigue? Y empezó ahí a derramar su corazón y le dijo: muéstrame, Señor, háblame, guíame. Con llanto, estaba solito en su casa, es que estaba con toda la libertad de llorar y de clamar, y escuchó la voz del amado y le dijo: yo soy Dios que establece leyes, mandamientos en mi palabra, y no me desdigo de lo que he dicho. Y ella se le quedó muy grabada. Y luego fue y lo buscó y le dijo: usted dice que Dios le dijo que yo iba a ser su esposa cuando usted está casado y yo también. Y a mí Dios me dijo que Él estableció sus leyes y que Él no se va a desdecir de lo que ha dicho. Y Él dice: no al adulterio. Así que usted me deja de molestar. Órale. El hombre salió avergonzado y al poco tiempo se fue de la ciudad. Fíjate. Entonces, hermosas,
Por eso es uno de los énfasis que vemos en nuestro curso, de que permitas que el Señor trate a fondo con toda la expresión de tu vida de mujer en las áreas sexuales, las áreas emocionales, en el pensamiento, en los sentimientos, que todo pase por el filtro de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo saque a la luz aquello que está escondido, que se nos olvidó, que no le dimos importancia, que no prestamos atención, que fuimos ignorantes, que fuimos rebeldes, que fuimos incrédulas, y que ahora que estamos en Cristo nos permite ver con otros ojos esas relaciones, esas experiencias que a Él no le agradaban. Y de allí que aprendamos a no juzgarnos por las apariencias, ¿no? Déjame te cuento que una de mis fantasías juveniles de niña adolescente, yo se me metió un pensamiento que yo me iba a enamorar de un hombre alto. Yo soy muy chaparrita. Entonces yo quería un hombre alto. ¿Quién me dijo que alto? ¿Por qué? Yo no sé, pero se me metió ese pensamiento, ¿no? Entonces cuando yo conozco a mi esposo, que es muy alto, más comparado conmigo, yo dije, no, pues de aquí soy. Fíjate. Y más adelante, cuando nos casamos y la pasamos muy mal, porque pues no fuimos obedientes a la voz de Dios. Ni antes del matrimonio, ni dentro del matrimonio seguíamos sus principios, sus instrucciones, ninguno de los dos. Y el Señor me dijo, ¿quién te dijo que Él era para ti? Y ahí me quedé, dijo Señor, y me recordó eso, de que yo establecí que, y ya no miraba a un chaparrito, yo no los miraba para nada, yo quería un alto. Y fue un engaño. Entonces yo le digo, ¿qué hago? Tú no estás de acuerdo con el divorcio, pero estoy de acuerdo con el arrepentimiento, la humillación y la confesión. Reconoce que fue tu decisión y no. Y empezó el trato, ¿ves? Y le pedí perdón, todo corazón. No tuve que divorciarme ni separarme, ya teníamos nuestros dos primeros hijos. Ni por ellos, ¿eh? No, no, yo lo hice por el Señor. Pero Él vio mi corazón avergonzado y arrepentido. A veces uno establece, ¿no? Como les decía la vez anterior, que sigue de un noviazgo de algún tiempo, el casamiento, no necesariamente, pero a veces hemos creído así. Entonces, mis hermosas, si tú estás dispuesta en lo personal a dejar que el Señor, ¿sí?, te cambie y elijas, no el juicio ni la crítica, sino el discernimiento, acompañado de compasión, de comprensión para ti y para otras. Ahí donde estás, empieza a orar y dile al Señor, yo elijo, Señor, lo que tú tienes planeado para mí. Y que confieso que mucho tiempo me he guiado por las apariencias. Perdóname, dile al Señor ahí donde estás, hermosa, abre tus labios y dile de corazón sincero, haber juzgado, haber criticado por lo que veía, por lo que sentía humanamente. Perdóname, Señor. Esas críticas mordaces, esos menosprecios, esas burlas, pero también esa presunción, Señor, ese orgullo, esa vanidad. Perdóname, Señor. Y lo que tú me hayas dado en cuanto a mi apariencia física, entiendo claro que vienes respetando una línea genética, un parecido a papá, a mamá, a la familia de él, a la familia de ella. Una herencia genética, pero eso no es lo más importante. Y perdóname, Señor, si por un lado fui presumida de esa belleza, de esos atributos físicos, o por otro lado fui envidiosa de las que tenían esa belleza y esos atributos y yo no. Y perdóname por juzgar a esas mujeres que
me caían mal, pero porque yo no era como ellas. Aquí estoy para confesar, aquí estoy para reconocer. Y Señor, perdóname que sin querer me fui guiando mucho por la apariencia, hasta para enamorarme. Perdóname, Señor. No fui sensible a tu voluntad, a tu voz. Y mi Dios, yo te ruego por aquella mujer que empezó así su matrimonio y que ha permanecido en el matrimonio, pero que la raíz de esa relación fue algo de apariencias, que tú perdones su, su concepto, pero también para aquella que no se casó o la que no ha tenido hijos. Señor, que tú le muestres que es llamada a tener hijas espirituales cuando se le hacen discípulas y se habla de los principios tuyos para enseñar a otras a salir de la ignorancia. Mi Dios, aquí estamos delante de ti, con un corazón humillado, un corazón sensible, un corazón arrepentido, un corazón que anhela realmente, así como Asaf, que al estar en tu presencia, que tuviéramos esa revelación hermosa del fin que le espera a aquella gente que opinamos que estaban felices y bien, pero que también nos permitas llegar a declarar como Él: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y nada deseo en la tierra más que a ti mientras tenga vida aquí y ahora, porque sé que me espera la eternidad contigo por Jesús. Y Señor, perdóname, Señor, de estas prácticas, de estas opiniones. Yo descanso en ti, que no tengo que dar ni mi opinión ni respuesta a todo lo trágico que sucede en el mundo, pero sí debo disponerme a aprender a orar en intercesión en cada situación difícil, aunque yo no conozca a la gente. Conmueve mi corazón para que tu Espíritu me guíe cómo interceder por aquellas personas que en este momento la están pasando muy mal por diversas causas y que yo me entero. Y Señor, te pido de manera muy particular que me ayudes a ver a otras mujeres no como mis rivales, no como competencia, no como envidia, sino como una creación tuya, que quieres encontrarte con ellas por tu salvación, por tu gracia, por tu perdón. Y ayúdame a ser ese instrumento que tú tienes designado para que pueda ser esa hija, esa sierva tuya, Señor. Gracias por tu palabra, porque hemos visto varios pasajes donde nos enseñan a que no debemos juzgar. Con las palabras de Jesús: no juzguen, y Señor, ni criticar. Pero por otro lado, sí podemos juzgar cuando hay alguien que usa tu nombre, pero su acción, su carácter, su conducta no va en relación armoniosa con la obra del Espíritu. Y ahí orar, pero retirarnos. Guarda los corazones de mis hermosas, Señor, hijas tuyas, pueblo tuyo, linaje escogido. Guarda sus corazones, mi Señor. En el nombre de Jesús, renuévalas, transfórmalas, sánalas, límpialas y haz, Señor, que la belleza que ellas y cada una de nosotras porte sea la que emana de un interior con tu presencia hermosa. No tan solo lo físico, sino lo interior, que se note en esa expresión del rostro, en ese brillo en los ojos, en ese tono de la voz que tú haces más dulce, en esa compasión,
en esa comprensión, en ese amor demostrado porque hemos recibido ese amor divino. Gracias, hermoso. Gracias, precioso. Gracias, poderoso. Con mucha gratitud, en el nombre del amado Salvador nuestro. Amén y amén. Confío, espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Y ahorita de entrada vamos a tener tiempo para quien quiera mandar alguna expresión, algún mensajito, pero de entrada, si Dios habló a tu vida, mándame un corazoncito, ese es rápido de enviarlo. Y voy a saber que hay una interacción, hay unas hijas que están escuchando y respondiendo a la voz del amado Creador y Salvador nuestro. Y entonces encontramos una expresión muy hermosa, ¿verdad? La primera que me llega de Chelito dice, los caminos y pensamientos de Dios superan en sabiduría. Debemos obedecer y confiar en la soberanía de Dios. Así es, hermosas. Y gracias por esa confirmación de Carolina, ese corazoncito de, no sé de quién sea un teléfono de Honor, y también de Caro, de Ana Elizabeth, de Ofe. Sí habló muy fuerte a mi corazón, le dice Ofe. Pues bendito sea el Señor, su palabra dice, yo mandé hace poquito, que es un martillo también, ¿no? La palabra, pero es que para resquebrajar cualquier dureza dulce, también manda un corazoncito. Y si alguien más quiere dar testimonio, hágalo, mi hermosa, hágalo. Ah, ya, hermosa Hilda, hermosa, es el teléfono de Honor. Ella es una hermosa hija de mi corazón de hace muchos años y nos volvimos a reencontrar. Y dice, muy agradecida por sus palabras, me llegó profundamente a mi corazón. Ay, Dios sabía, hermosa, que tú tenías que escuchar esta enseñanza, porque andas en esa búsqueda. Y dice Jesús que el que busca encuentra, el que llama se le abre, ¿no? Y tú llamaste. Y Marisela Mendoza, gracias, Pastora Araceli, muchas gracias a Dios por su vida y gracias por la enseñanza, sí, hermosa, y la gloria a Él. Y Paula me mandó no uno ni dos, sino tres corazoncitos, que quiere decir, en pocas palabras, que estuvo dispuesta para escuchar la voz de su Creador. Y de veras, hermosa, este mensaje lo escribí pensando en ti, porque Dios me ponía que tú te ibas a conectar y que de esta manera ibas a poder recibir esa instrucción. Así que abrazo de corazón, Alicia, Ana Elizabeth, Ángeles, Chelito, Irma, Eli, Guille, Hilda, muy bienvenida a nuestro curso, eres muy bienvenida y vamos a continuar con esto. Julieta, abrazo hermosa, no había sabido de ti, Caro, Ornelas, Lupita González, Ofe, Marisela, Paula, Rosabel, Yasmín, qué gozo. Fuimos 20 en total y me gozo. En cuanto termine nuestra transmisión, les envío la clase escrita para que la tengan, la repasen. Y en cuanto nuestro hermano amado Gabriel tenga la grabación, de igual manera se las hacemos llegar para que entren allá a YouTube. Y les hago de recomendación, hermosa. En YouTube le pones compartir, ¿sí? Y también puedes suscribirte, porque esto hace que el video corra más, ¿verdad? Y de esta manera puede llegar a otras vidas, a otras mujeres que lo necesitan. Y esto es algo bien importante, que difundamos el mensaje verdadero de la palabra de Dios. ¿Sí? Ya aquí no se pretende ni ser famosa, no, no, no. Que quien sea famoso sea el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay muchos, muchos que no han escuchado de él.
Josué, mi hijo, me platicaba hace unos días atrás que estuvo ministrando un varón de ahí de la colonia, de 37 años, y en su vida él había escuchado nada de Jesucristo. Fíjate, fíjate. Entonces sí los hay. Entonces es muy bueno que podamos compartir el video, que podamos invitar a otros a participar y sobre todo que esta palabra la llevemos en el corazón. Si hiciste el compromiso de que tomas la mano de Dios del discernimiento, compasión y comprensión, no te sorprendas que se va a activar algo bien precioso en tu interior, donde vas a mirar con ojos diferentes a otras mujeres, pero también a otras personas. Acuérdate, al varón, detrás de ese enojo hay miedos que él no va a confesar, porque muchas veces ni los ubica ni los reconoce, pero que puedes interceder para que Dios le muestre su misericordia. De mi parte, como siempre, les envío un abrazo en el amor de Jesucristo y confío que sigamos adelante con estos temas de la palabra que fortalecen, edifican y también dirigen nuestro corazón. Entonces, nos despedimos, como siempre, con el deseo de seguir en contacto y que nos encontremos la próxima semana, jueves, a las 7. Señor, bendiga tu descanso como también tu sueño. Recibe esta bendición en Jesucristo nuestro Señor. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor esté con cada una de ustedes. Y aquí llegaron otros 2 mensajitos al final. Paula dice, gracias a Dios por su vida, pastora. Y Hilda dice, muchas gracias, hermanita, la amo en el Señor. Le envío un abrazo fuerte con mucho cariño. Y sí llegan hasta acá, definitivamente lo recibo. A cada una de ustedes también. Mi aprecio y mis palabras de bendición, Jazz. Bendiciones a tu vida, mi hermosa. Es un gusto el que estés aquí también presente. Y a cada una. Nos vemos la próxima ocasión. Bendiciones.